Hola, saludos a todos. Hoy los invito a mi review en español de Cassette Beast, un juego de rol por turnos de mundo abierto donde debes coleccionar criaturas que poseen diversas fortalezas y debilidades. Y honestamente este juego me sorprendió con lo original que es. Así que si te gusta Nexomon o Temtem, te invito a descubrir conmigo el mundo de Cassette Beast. Al comenzar el juego te encuentras en una isla misteriosa y mientras estás explorando eres atacado por una criatura extraña. Pero no temas, llega uno de los compañeros en el juego a rescatarte. Y aquí es donde comienza lo bueno. Se te entrega una grabadora de cintas, o sea cassettes, para grabar y transformarte en esas mismas criaturas que amenazan a las personas que viven día a día en la isla misteriosa. La historia es bien única, pero eso es lo que te llama para continuar el juego. A través de tus aventuras conocerás más compañeros y NPCs, con sus propios objetivos que te ayudarán a entender y saber más sobre esta isla. La historia de cada compañero es peculiar. Mientras más tiempo pases con ellos, podrás conocerlos mejor. Tienen su propia grabadora de cinta y verás que cada uno tiene su estilo y manera de ser. Los diseños en Cassette Beast son bastante geniales. Cada uno es único y realmente pueden variar. Unos pueden ser súper lindos, otros bien robóticos. Y hay unas criaturas que tú dices, ¿qué rayo es eso con lo que estás peleando? Pero en conclusión hay una gran variedad de diseños. Al momento hay 120 criaturas a coleccionar. Y sí, hay evoluciones en Cassette Beast, pero acá se llaman remasterizaciones, donde puedes evolucionar la cinta para obtener una forma más poderosa. Y esto siempre es una sorpresa porque los diseños son tan únicos en el juego. El combate es uno de los puntos más importantes en Cassette Beast. Debes saber que es un juego por turno donde vas a combatir diferentes criaturas. Las peleas mayormente serán 2 versus 2 y por supuesto tendrás los stats como vida, defensa, velocidad, etc. Y los ataques básicos, melee, o sea cuerpo a cuerpo, y ataques a distancia. El juego utiliza el sistema de puntos de acción en vez de estamina. La mayoría de los movimientos requieren que gastes puntos de acción para usarlos. Y cada uno te dice cuánto y la descripción de lo que hace. Así que tus ataques débiles pues van a usar menos puntos de acción. Y los ataques fuertes consumen mayor cantidad pero van a hacer más daño. Puedes personalizar tu cassette usando calcomanías o también conocido en inglés como stickers, que son como las técnicas de las criaturas y puedes quitarle un sticker a uno y reusarlo en otro, pero por supuesto dependerá si la criatura es compatible o no con la técnica. Hay 14 diferentes tipos de elementos en Cassette Beast. Esto incluye los clásicos como agua, viento, fuego, etc. Y hay otros que son más únicos como astral, cristal, metal, plástico, etc. Los elementos añaden una interacción más divertida y mucho más compleja a los combates llamada la química elemental. Esto lo que hace es, dependiendo la ventaja o desventaja del elemento, se le añade un debuff o un buff. Y no tan solo eso, a veces puede cambiar hasta el elemento de una criatura ahí mismo en el combate. Por ejemplo, una criatura de tipo fuego ataca uno de plástico y hace que despida vapores tóxicos. Y como el plástico se derritió, eso es como que boom, cambia el tipo de la criatura y se convirtió en tóxico. Y sí, yo sé que es mucha información al principio, pero mientras más tú juegues, te vas aprendiendo todos estos detalles que son súper divertidos. Y sabes que el fuego derrite al plástico y convierte a la criatura en tóxico. O para darte otro ejemplo, si tienes uno de agua y uno de planta, el de planta absorbe el ataque de agua como si fuera un nutriente y le sale un buff que se cura ella misma. Te digo que todos estos detalles de los elementos en el combate lo hacen diferente y bastante único. Mientras vas progresando en la historia, obtendrás la habilidad de fusión, lo cual te permite trabajar en equipo con tu compañero creando una nueva criatura más poderosa y fuerte. Recuerda que todas las criaturas se pueden fusionar, así que imagina las posibilidades. Ser honesta con ustedes, no pensé que Cassette Beast fuese un juego divertido. Al principio sí puede ser un poco lento mientras vas descubriendo el mapa, pero cuando vas progresando en la historia descubres nuevos secretos, técnicas y hasta habilidades que tu personaje obtiene de las criaturas que grabes.
También al principio vi todos estos elementos y stickers que no sabía cómo entenderlos. Y ustedes saben que la paciencia de Kitorimatsu es limitada. Pero poco a poco, mientras más jugaba, aprendes cómo el juego funciona y me gusta que te recompensan por todo lo que haces. Que tus evoluciones son más fuertes, la amistad con tus compañeros crece, las recompensas de las misiones secundarias valen la pena. Y mira, algo muy importante de este juego es que tú llegaste a una isla súper peligrosa donde los humanos tienen que sobrevivir. Sí es un juego de criaturas, pero mira, aquí no tienes un Pikachu y vas a hacer amistad con él. Aquí tú estás en una isla donde debes sobrevivir, crecer y hacerte fuerte para seguir adelante mediante las grabaciones. Los rompecabezas y secretos que te encontrarás hacen que el juego sea más divertido y cada momento quieres descubrir más y más el mapa. Y la pregunta más importante en el juego, los shinies o lumas como el Temtem. Y sí, sí los hay, pero lamentablemente no he podido encontrar uno salvaje. Y en este juego le dicen monstruos piratas. Tú sabes, como si fuera una cinta hackeada de esas piratas. Si te gustan los juegos como Digimon o Temtem o hasta Nexomon, este es un juego que tienes que intentarlo. Pero bueno, esta es mi opinión y me gusta compartirla con todos ustedes, para que así tengas un más o menos si vas a comprar el juego o no. Y eso es todo por hoy, así que como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.